Hola, buenas. Bienvenidos a esta ponencia en el Congreso de Nodos del Conocimiento, esta ponencia virtual y, en fin, sobre el título de la ponencia es el grado de gestión pública y los sistemas sanitarios. Mi nombre es Manuel García Goñi, soy profesor de la Universidad Complutense de Madrid del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia. Y, bueno, ese trabajo este es el orden de la presentación que les estoy haciendo ahora. Primero voy a tratar de motivar cuál es el interés que tiene, desde mi punto de vista, este trabajo sobre la gestión pública y los sistemas sanitarios en la situación actual en la que estamos. Después hablaré un poquito de cuál ha sido la evolución de esa gestión pública en la sanidad y dentro de la sanidad en el Sistema Nacional de Salud que nosotros tenemos en España, si bien nosotros en España tenemos este Sistema Nacional de Salud, pero otros países tienen distintos sistemas sanitarios que funcionan de una manera ligeramente distinta y a la que también aplica lo que nosotros vayamos a ver en este trabajo. Después voy a hablar de la innovación en sanidad y finalmente trataré de concluir con una serie de recomendaciones. Bueno, en primer lugar, la motivación, como les decía. En España, como en el mundo, llevamos una serie de décadas en las que el gasto sanitario se ha incrementado de manera significativa. Para que se hagan una idea, el gasto sanitario público estaba en torno al 2% hace 40 o 50 años y ahora, en cambio, está en torno al 6%. El gasto sanitario total está en torno al 9% del PIB, 8,9% el año pasado. Obviamente estamos hablando de la etapa pre-COVID. Ahora, después, con la pandemia en la que estamos envueltos, realmente pues vamos a ir viendo los datos que vayan apareciendo. Y claramente el gasto sanitario se ha incrementado muchísimo en este año de pandemia, ¿no? Pero ya viene de tiempo, ya viene de atrás que el gasto sanitario se estaba incrementando y que por tanto era bastante imprescindible tratar de contener ese gasto. Pero cuando hablamos de contener el gasto sanitario no se trata de reducirlo por reducirlo, no se trata de reducir las prestaciones que nosotros recibimos como población, sino que lo que necesitamos es tratar de proporcionar los incentivos adecuados a la eficiencia en ese gasto sanitario. Como decía antes, si bien fue creciendo ese gasto sanitario hasta pues, la crisis anterior, hasta el año 2007, iba creciendo el porcentaje de PIB que dedicábamos a la salud, ya estábamos en torno al 9 y pico. En los últimos años y debido por las políticas de austeridad que tuvimos que padecer en España y en otros países para corregir el enorme déficit público que teníamos, se redujo y ahora, como les decía, estamos incluso por debajo del gasto sanitario total, por debajo del 9% del PIB. Estamos en alrededor de un 8,9% en los últimos datos que había públicos. La crisis económica que sufrimos llevó, como les decía, a la austeridad, pero esta pandemia que estamos teniendo ahora nos va a llevar a una nueva crisis económica en la que va a ser absolutamente imprescindible que tengamos una serie de criterios bien definidos para gastar de manera eficiente los recursos que tenemos, dado que, además, los recursos son desafortunadamente escasos. Entonces, nos situamos en un momento en el que la sostenibilidad del sistema es muy importante. Ya venía de antes, como les decía, esa tremenda sensación de que debíamos contener el gasto para no gastar de manera ineficiente y además ahora se junta con que tenemos una serie de innovaciones tecnológicas, medicamentos nuevos, innovadores, tremendamente buenos, que son capaces de curar a la población que antes no tenía cura o cronificar enfermedades que antes eran mortales. Y esos medicamentos son caros, como la vacuna de ahora, por ejemplo, contra la COVID, ¿no? Contra la pandemia de la COVID. Todo manteniendo una de las esencias de la sanidad pública que nosotros tenemos en España y en otros muchos países, que es que la salud es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar y queremos mantenerlo así. En la gestión pública en sanidad, bueno, el Sistema Nacional de Salud que nosotros tenemos en España, que data del año 86 de la Ley General de Sanidad, tiene una serie de características, ¿no? Y quizás la característica que hoy quería resaltar más es esa cobertura universal que tiene, en la que todos, cualquiera que necesitemos de ir a que nos
proporcionen un servicio sanitario, podemos ir de manera gratuita en el momento del uso, ¿no? Quizás lo único que sí que se paga es un porcentaje de copago en la factura de la farmacia, de la oficina de farmacia con receta, ¿vale? Es la única parte de la asistencia que sí que debemos pagar en el momento que la vamos a consumir. Pero todo el resto es gratuito, con lo cual es un sistema universal, es una cobertura universal en la que tenemos una cartera básica de servicios que está incluida y que eso es, digamos, la esencia de nuestro sistema. Pero claro, en la provisión en sí, bueno, la gestión está en parte de la gestión ahora mismo del Sistema Nacional de Salud está en las comunidades autónomas y dentro de las comunidades autónomas hay áreas de salud, bueno, donde hay áreas y no hay un área única, que también ocurre en alguna región de España, y en esas áreas de salud, en esas áreas sanitarias, normalmente tenemos áreas básicas en las que hay un hospital de referencia y una serie de centros de primaria y de especialidad que sirven para, digamos, proveer el resto de servicios necesarios para la población que están cubriendo esa infraestructura, ¿no? Ahí es donde la gestión pública es muy importante, ¿no? Y cómo ha evolucionado la gestión pública en las últimas décadas. Desde una gestión muy tradicional, muy centralizada en la estructura, en la que, en fin, digamos que la estructura era una estructura bastante piramidal hacia una estructura en la que se ha modificado bastante esa relación que existe entre los hospitales y los centros de primaria, por ejemplo, o de especialidades, y que hay una mayor integración de servicios. De hecho, en algunas comunidades autónomas hay lo que se llama las OSIs, ¿no? Las Organizaciones de Sanidad Integradas, ¿no? En las que ya, digamos que toda la primaria, la especializada y el hospital están, digamos, siendo gestionadas de una manera integral para que podamos tener en cuenta a la población en su conjunto con todas las necesidades y no vayamos viendo departamentos estancos en el que aquí se le provee este tipo de servicio, pero nos olvidamos del resto, ¿vale? Tenemos que mirar la necesidad en su conjunto y la gestión pública también tiene que ser modificada en ese sentido. Y es muy importante, claro, que si nosotros vemos en su conjunto y vemos también todos los servicios que se le van a proveer a la población de referencia, hospital, primaria, especializada, todos, tengamos que tener en cuenta también todo el conjunto, el total del gasto sanitario que se le va a proporcionar vía esa provisión de servicios a la población. Y tendremos que incentivar para que ese conjunto del gasto sea eficiente, ¿no? Y no que tratemos de ser eficientes reduciendo el gasto de un lado, pero que esto hiciera que se incrementara el gasto en otra sección de la provisión sanitaria. Entonces, la gestión va por un lado, pero luego tenemos la innovación. La innovación es, si miran las referencias de la literatura, verán que en economía de la salud se dice que la mayoría del incremento del gasto sanitario depende de las tecnologías sanitarias, ¿no? Y es que los nuevos medicamentos innovadores, las nuevas maquinarias para sofisticar mejor los procedimientos quirúrgicos, el diagnóstico, etcétera, son los que están haciendo que el gasto sanitario se incremente muchísimo. Luego, lo que es la estructura que puede ser relativamente pesada y que también puede ser relativamente costosa, pues no es tan importante a la hora de explicar el incremento del gasto sanitario en las últimas décadas, ¿no? Y de hecho, pues alrededor de la mitad del incremento del gasto sanitario, decía Newhouse en un artículo muy bonito que publicó en el año 92, está causado directamente por los incrementos de tecnología. ¿Vale? Entonces, esto está pasando ahora. Llegan al mercado nuevos medicamentos muy caros, biológicos normalmente, que sirven para cronificar de una manera bastante buena e intentando mantener la calidad de vida de los pacientes. Una situación en las que, bueno, por un lado, mejora mucho los qualis, la calidad de vida los años de vida ajustados por calidad de nuestros pacientes y, por tanto, se reduce la pérdida de productividad que nosotros tenemos debido a la enfermedad en nuestras sociedades, pero por el otro lado también está incrementándose mucho el gasto sanitario y debemos contener ese gasto, ¿no? Entonces, es un ten con ten, es una tensión muy interesante en la que lo que se ve en la economía de la salud es que necesitamos que haya
una mayor eficiencia en el uso de los recursos para que solo se adopten las innovaciones que realmente deben ser adoptadas. ¿Por qué? Porque sean efectivas, porque sean coste efectivas y porque sean eficientes, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que tener en cuenta el concepto del coste de oportunidad. Y para ello debemos realizar una evaluación económica. Y es que todo gasto público o toda acción o toda medida que se tome desde el sector público es susceptible de una evaluación y tenemos que ser capaces de proveer una serie de criterios que sean suficientemente objetivos y suficientemente claros para que siempre podamos evaluar si la gestión pública de los recursos, en este caso en sanidad, pero también en cualquier otra esfera del ámbito público, se está llevando a cabo de la manera más adecuada posible. Para concluir esta presentación, quiero incidir en que el Sistema Nacional de Salud nuestro, el que tenemos en España, pero también otros que tenemos sobre todo en el entorno europeo, tiene una cobertura universal, pero necesitamos que sean sostenibles desde el punto de vista económico para que no se reduzca esa cartera básica de servicios, para que realmente podamos proveer cada vez mejores servicios a nuestra población con mejores medicamentos, etcétera. Y para ello necesitamos que evolucione, perdón, la gestión pública que nosotros tenemos en la sanidad y que dejemos de tener una gestión, digamos, muy piramidal, muy tradicional, en la que no se acababa de evaluar tanto en qué se estaban utilizando nuestros recursos y pasar a una situación en la que la evaluación de impacto sea una constante permanente, valga la redundancia, y que siempre sepamos en qué estamos gastando y cómo lo estamos gastando. Y esto sobre todo de cara a las nuevas tecnologías, de cara a las nuevas tecnologías, a los nuevos medicamentos, a los nuevos usos de los recursos que estamos tratando de adoptar para nuestra población. Siempre desde el punto de vista de un ente que deba ser independiente. Ahí es donde en los últimos meses, sobre todo también el derivado de la situación de pandemia, se está incidiendo más y más en la necesidad de establecer en países como en España una agencia que fuera independiente y que sea capaz de proveer esas evaluaciones, esos criterios transparentes y claros sobre cómo se debe realizar esta gestión pública de los recursos sanitarios para garantizar que nuestro sistema sanitario continúe siendo el pilar del estado de bienestar que es hoy en día. Bueno, muchas gracias por la atención y estaré encantado de responder a los comentarios que ustedes puedan tener. Muchas gracias.